Pues vamos a continuar adorando a Dios a través del estudio de su palabra, así que si traes tu Biblia, ábrela en Tito capítulo 3. Vamos el día de hoy a terminar de estudiar esta carta, vamos a estudiar el capítulo 3 y por lo tanto ver la parte final de esta carta, terminando ya el día de hoy las cartas pastorales, ¿verdad? Se conocen así como las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿ok? Ya acercándonos al final de la sección de las cartas paulinas, me refiero a las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Solo nos faltaría una carta que vamos a vamos a comenzar a estudiar la siguiente semana, que es Filemón, pero vamos a ver el día de hoy la parte final de Tito. ¿Estás por ahí? Nos quedamos en el verso 8, la semana pasada íbamos al 7, vamos a ver el verso 8 hasta el final, al verso 15, así que voy a comenzar leyendo y después de eso hacer una oración para iniciar el estudio, ¿ok? Dice así entonces Tito 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos llegar al final de estudio de esta carta, Señor. Una carta breve, corta, Señor, pero con mucho contenido y significado para nosotros. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que este estudio también, Señor, sea de mucha edificación para nosotros. Anímanos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder amarte, Señor, como lo decimos, Señor. Amarte en obediencia, Señor, a todo lo que tú nos enseñas aún el día de hoy, Señor. Permítenos estar atentos a todo lo que nos quieras hablar, Señor, y que podamos escuchar, pero no solo escuchar, sino atender y vivir de acuerdo a lo que tú nos hables en tu palabra, Señor, por favor. Sabemos que tú estás con nosotros y esa es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la parte final, ¿no? Ya el final pues son los últimos saludos, pero ya viene una parte de contenido importante, bueno, todo esto importante, pero en el verso 8 comienza diciendo esto: palabra fiel es esta, ¿no? Y esta es la única palabra fiel que aparece en esta carta, en Tito. Ya hemos hablado de esas palabras fieles que aparecen en las cartas pastorales, ¿no? Y esta es la última, es la única que aparece en Tito, pero es la quinta y última en las cartas pastorales, ¿no? Recordemos que estas palabras fieles, siempre se relacionan con una declaración digna de ser aceptada por todos los oyentes y sobre todo todos los creyentes, ¿verdad? El sentido de esto, palabra fiel es esta, ¿no? ¿Y cuál es la palabra fiel? Pues prácticamente la palabra fiel es lo que acaba de mencionar, no es lo que viene, es lo que acaba de mencionar. Y déjeme recordarlo, lo vimos la semana pasada, el verso 4 al 7. Podremos tomar desde el verso 1, ¿no? Todo el contexto que nos invita a comportarnos correctamente delante de la sociedad, nuestras autoridades y las personas que no conocen al Señor, recordando, ¿no? nuestra condición antes de Cristo, pero también sobre todo recordando la gran salvación que hemos recibido, ¿verdad? A través de Jesús. Y es esa parte, ¿no? Que es la palabra fiel. Dice así el verso 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, ¿no? Lo que está diciendo. Eso es algo digno de recibirse, porque es la verdad de Dios, ¿sí?
Toda esta parte, la última palabra fiel, nos habla de la obra que Dios ha hecho por el hombre pecador, ¿no? Por nosotros, hombres, mujeres, muertos en pecados, no pudiéndonos salvar, no pudiendo hacer nada por nosotros mismos. Y Dios obrando. Toda esta sección que vimos la semana pasada está hablando de lo que Dios ha hecho. Nosotros no hemos hecho nada, ningún mérito humano está ahí, ¿recuerdan? No hay nada, es Dios obrando y haciendo su obra desde la justificación, santificación, ¿no? O sea, regeneración, renovación, hasta estar delante del Señor con una esperanza que tenemos, ¿verdad? Hemos heredado esa esperanza, estar con Él. Y todo eso lo hizo alguien más, no nosotros, es el Señor. Y esa es la palabra fiel a la que se refiere. Y esto tiene que animarnos a poder vivir nuevamente agradando a Dios en todo lo que hagamos. Por eso dice esto, palabra fiel es esta. Y esa palabra fiel introduce de nuevo una exhortación del apóstol Pablo. Por eso dice a continuación, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo le dice a Tito esto, Tito, tienes que insistir esto. Y con firmeza, no solamente insistir, tienes que hacerlo con mucha firmeza, Tito. Esto nos muestra algo. O sea, Pablo, ¿no? Un apóstol de Jesucristo, le está diciendo esto a un pastor. Tienes que insistir esto con firmeza. El contenido es este: para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. O sea, insiste en esto, en vivir correctamente. Pablo ya le había dicho a Tito que enseñara estas cosas. Déjame recordar esto en el capítulo 2, versículo 1. Él le dijo esto: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿recuerda? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Al final de ese capítulo, en el verso 15, capítulo 2, verso 15, dijo: esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, habla esto, enseña esto, y aquí lo voy a repetir esto. Quiero que insistas con firmeza, Tito. Ahora bien, esto es una instrucción que un apóstol le está dando a un pastor. Creo que como iglesia necesitamos reconocer esto y sujetarnos a lo que los pastores tanto nos insisten con firmeza, ¿verdad? Creo que esa es la tarea de nosotros como congregantes, ¿verdad? Como pastor, yo recibo esto, tengo que insistir con firmeza en esto. No puedo moverme de aquí, tengo que insistirles. Pues ustedes tienen que considerar esto. ¿Sí? Obediencia. ¿A qué se refiere con estas cosas? Pues la respuesta en resumen, obviamente el contexto es todo lo que viene hablando, ¿no? Y en resumen creo que un versículo que nos resume exactamente esto es el versículo 12 del capítulo 2. Fíjate lo que dice, capítulo 2, verso 12. Enseñándonos, ¿recuerdas que la gracia de Dios nos enseña? Enseñándonos que renunciando a la impiedad. Estas cosas es esto: renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo en este siglo, en esta época que estamos aquí en la tierra, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Prácticamente es esto en lo que Tito tiene que insistir y lo que cada pastor tiene que insistir a su iglesia, a la iglesia que Dios ha puesto para dirigirla. Insistir en esto, que vivan vidas, no renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir vidas en esta tierra sobrias, justas, piadosamente. Vivir piadosamente para el Señor, ¿verdad? La manera en que debemos de actuar y vivir como cristianos es esto, de una forma piadosa. En nuestra relación obviamente con la iglesia, pero también con los que están fuera de la iglesia, con los no creyentes. Y es lo que está diciendo, o sea, palabra fiel es esta, y por lo tanto insiste. Ya que Dios ha hecho esto, insísteles que vivan de esta manera. Obviamente en el contexto, Pablo está hablando de una sociedad, los cretenses, ¿recuerdas? ¿No? Su definición en el capítulo 1, ¿no? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice, insísteles. Ahora, no es que porque sean así tiene que insistirle, creo que esta instrucción es para todas las iglesias, ¿no? Porque todos necesitamos eso. Y todos necesitamos que alguien nos exhorte, que alguien nos anime, que alguien nos enseñe, que alguien nos insista con firmeza a vivir agradando a Dios. Porque ese es nuestro llamado, ¿están de acuerdo? Somos llamados a eso. Ahorita vamos a hablar más acerca de esto, pero Tito debía de fomentar e insistir con firmeza sobre la conducta piadosa en las iglesias de Creta. Un pastor debe hacer esto, como decía, insistir con firmeza a los creyentes que vivan así, sobria, justa y piadosamente. ¿Okay?
Si algún día te insisto esto, no te saques de onda. Déjame decirlo así, no te saques de onda. Recuerda esto. Es mi labor insistirte en vivir piadosamente para el Señor. Sé obediente. Si amas a Dios, vas a hacer eso. Porque si te molesta eso y realmente dices, yo no quiero vivir así, lo que estás diciendo es que a mí no me interesa vivir para el Señor. A mí no me interesa vivir como un creyente. Porque ve lo que dice ahí. A continuación dice, para que, ¿quiénes? ¿Quiénes? Para los que creen en Dios, ¿verdad? Que no te dé miedo. ¿Crees en Dios? ¿Creen en Dios? Bueno, esto es para nosotros. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Es muy claro. Si crees en Dios, esto es lo que corresponde en nuestra vida como creyentes. Ocuparnos en buenas obras. Y nuevamente ese tema de las buenas obras, ¿verdad? Lo empezamos a ver desde las otras cartas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo habla de esas buenas obras. Y aquí en Tito lo ha dejado muy claro, ¿no? Te decía que hace 6 menciones. En el primer capítulo hace una mención, en el segundo capítulo 2 menciones de buenas obras y en el tercer capítulo 3 veces menciona buenas obras. Esta es la segunda vez. Y dice esto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y viene hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el resultado es buenas obras. O sea, Dios nos ha salvado para esto, para buenas obras. Es muy claro lo que el texto dice. ¿Has creído en Dios para salvación? Lo que sigue es que tú te ocupes en esas cosas, no en las cosas de este mundo. No gastes tu tiempo, tu energía, tus fuerzas en las cosas de este mundo. Dice, gasta eso, tu tiempo, tus fuerzas, tu energía, tus años, tu vida, ¿en qué? En las buenas obras. Creo que es preciso recordar de qué está hablando con buenas obras, como lo hemos hecho otras veces. Efesios 2:10 nos dice exactamente de qué se tratan esas buenas obras, ¿verdad? Hablando de la salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, pero sí es, ¿qué crees? Para obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. O sea, no está hablando de la creación, está hablando de la redención. Dios nos ha hecho nuevos, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada, regeneración. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, redención, en Cristo Jesús. Ahí está el propósito, para buenas obras. La salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras, ¿me explico? Eso es lo que nos está diciendo. Y Dios nos ha llamado para esto, para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios, no nosotros, Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Vemos lo mismo aquí. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Se dan cuenta? Buenas obras que Dios preparó desde antes de que tú fueras creyente. Desde antes de que tú conocieras la salvación, Dios ya tenía esas buenas obras en tu vida como cristiano preparadas para que le glorifiquemos. ¿Se dan cuenta de eso? Para que podamos servirle, agradarle. Su voluntad. Y es tan importante, primeramente, entender eso. Mi vida tiene un propósito para Dios. Yo no puedo pasar esta vida como cristiano así, desapercibido, como si nunca hice nada para el Señor. No, Dios me salvó para un propósito aquí en la tierra. Claro, para la eternidad, pero aquí. Hay personas que son salvas en el último minuto de su vida, claro, y qué bueno, gloria a Dios. Pero esas personas no tuvieron la oportunidad de glorificar a Dios aquí en la tierra. Como el ladrón en la cruz, ¿recuerdas? Fue salvo, Jesús lo dijo. Pero él no pudo glorificar a Jesús, glorificar a Dios con su vida en la tierra. Tú y yo sí. Dios ha preparado buenas obras para sus hijos, para los que creen en Él, para que anden en ellas, para que las procuremos, para que nos ocupemos en ellas. Y creo que ha sido muy enfático este tema en las cartas pastorales. Como iglesia tenemos que considerar esto. Dios nos está hablando mucho acerca de esto. Ocupar nuestra vida, como te decía, en estas buenas obras. Y nuevamente las buenas obras son las que Dios preparó, no buenas obras que tú y yo preparamos, ¿verdad?
buscando justificación nuevamente, buscando agradar a Dios en nuestras obras, en nuestra carne. Es buscar las obras que Él preparó. ¿Sabes cómo se hace eso? Buscando su voluntad, no mi voluntad, su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Efesios 5 habla de eso. Que miremos con diligencia cómo andemos. No como necios, sino como sabios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, versículo 15, si no mal recuerdo. Dios quiere eso, que ocupemos bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, que seamos, dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. Y eso muestra algo. Dios no está escondiendo su voluntad para sus hijos. Su voluntad está ahí. Tú tienes que buscar y realmente entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. A veces pasamos en serio nuestros años aquí en la tierra como cristianos así, sin propósito, sin entender lo que Dios quiere hacer. Y simplemente, aunque eres salvo, está bien, pero estás desperdiciando tu vida para el Señor. Y lo peor es que si no andas en su voluntad, vas a andar en la voluntad de este mundo. Entonces cada uno nos tenemos esa tarea como creyentes de entender cuál es su voluntad, de saber cuál es su propósito para mi vida. Y eso implica muchas cosas, renunciar a mí, renunciar a mis sueños, ¿no? A mis planes. No está mal que yo pueda tener planes, pero eso lo tengo que traer delante del Señor y ponerlos delante de Él y entender cuál es su voluntad en cuanto a eso. Aún, y no solo de cosas pecaminosas. Si Dios no quiere eso para mi vida, dejarlo a un lado y aceptarlo. No es lo que Dios quiere para mí. Renunciar, negarte a ti mismo. De eso se trata las buenas obras. A veces es eso. No puedes glorificar a Dios y glorificarte a ti, ¿verdad? A veces Dios nos permite en su gracia y misericordia que renunciemos a esas cosas, porque esas cosas van a buscar eso, solamente exaltarnos a nosotros mismos, dejar a un lado el camino del Señor. Entonces busquemos eso. Los que hemos creído en Dios tenemos este deber, como dice Tito, ocuparnos en buenas obras. Los que hemos creído la verdad del Evangelio, tenemos la tarea de ocuparnos en buenas obras. Hemos creído, ¿verdad? Y es tan interesante esto porque la sana doctrina produce buenas obras, es lo que vemos aquí. Cuando estamos con el Señor, cuando conocemos su palabra, cuando entendemos su voluntad, eso va a producir nuestras buenas obras. Poder agradarle. Y después dice al final del verso 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues sí, son buenas obras, ¿no? Pues son buenas. La palabra buena habla, o sea, está calificándolas. Y dice, son excelentes. Son excelentes y útiles, no solo para nosotros, dice, para los demás. O sea, está hablando de eso. Este mundo, ¿te das cuenta? En serio, o sea, cada vez está peor, ¿no? O sea, cada vez es triste ver lo que está sucediendo con nuestro mundo, con el hombre, cada vez más pervertidos. Y no debe de extrañarnos como creyentes, lo entendemos. Esto no va a cambiar, no va a ir mejor, va a ir de mal en peor, lo sabemos. La Biblia dice eso. Pero nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que ser útiles, aún para ellos, que puedan conocer la verdad de Dios. De nada sirve que nos la vivamos quejándonos de una sociedad corrupta, mala, perversa. Lo vimos hace unas semanas. O sea, no podemos quejarnos porque así viven, así son. O sea, no puedes pedirle a un incrédulo que no viva como un incrédulo. O sea, vive así porque no cree en Dios. Pero entonces quien está fallando somos nosotros como creyentes. Nuestras vidas no son útiles para ellos. Al contrario, es más tropiezo. Cuando decimos que somos cristianos pero no vivimos como tales, somos un tropiezo para el mundo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Somos un tropiezo. No, yo no hago nada. No. Pues ese es el problema, ya eres un tropiezo por no hacer nada. Necesitas andar en buenas obras. La gente a tu alrededor que no conoce al Señor,
O sea, está perdiendo la oportunidad de conocerla a través de tu vida. ¿Sí lo ven? De eso está hablando. Son buenas, son útiles a los hombres. Yo no quiero llegar un día delante del Señor y darme cuenta que mi vida fue inútil aquí en la tierra. Créemelo, tú tampoco. Porque aún eso, o sea, eso lo va a juzgar Cristo. ¿Verdad? El bema de Cristo. Ya no serán juzgados nuestros pecados, pero sí nuestras obras en Cristo. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Sea bueno o sea malo. Todo lo que hayamos hecho en nuestras fuerzas, en nuestras buenas obras, no las de Dios, eso se va a quemar, dice 1 Corintios 3. Solo lo que hayamos hecho en lo que Dios preparó para nosotros y lo hayamos hecho, eso va a traer un fruto de justicia para Dios. ¿Verdad? O sea, el día de hoy tenemos que considerar eso. Dios quiere esto, que vivamos en buenas obras. Vamos a ver verso 9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es el contraste, ¿no? O sea, si tú no buscas buenas obras, puedes caer en esto. Más, el día de hoy puedes estar cayendo en esto y puedes estar actuado viviendo así. Y aún puede haber un juicio, como dice el texto, el día de hoy en tu vida. Pero vamos a ver qué dice. Dice, pero evita las cuestiones necias. Pablo dice a Tito, evita esto. Este es un tema muy, muy repetido en las cartas pastorales, ¿verdad? Déjame recordarte los versículos que hemos visto acerca de esto, porque es enfático. Desde Tito, 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 1, fíjate cómo comenzó, el verso 4, 1 Timoteo 1, 4, comienza diciendo esto: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Así comenzó 1 Timoteo. No prestes atención. Después en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, verso 7, fíjate lo que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha estas cosas. Capítulo 6, versículo 4 y verso 5 dice, hablando de esos hombres, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Se dan cuenta? Apártate, desecha, evita. Y el verso 20 del capítulo 6, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Te das cuenta? Nuevamente, evita estas cosas, desecha estas cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo esto: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita esas cosas. Verso 23 de ese mismo capítulo, 2 Timoteo 2, 23, le dice Pablo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y luego Tito, capítulo 1 también lo dijo, versículo 14, Tito 1, 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, no atiendas estas cosas. Y aquí nuevamente dice esto: pero evita estas cuestiones necias. ¿Hay duda? No, es muy claro, ¿eh? Desecha eso. Evita estas cosas. No prestes oídos. Guarda tu corazón. Esas cosas, y lo vimos, el resultado es impiedad, es corrupción, es perdición. Esto es lo contrario de las buenas obras. Empezar en cosas que no van a traer edificación. Evita cuestiones necias. Esta palabra evitar también significa alejarse o esquivar. ¿Se dan cuenta? Esquivar.
O sea, evita que esto te toque, ¿no? Como cuando jugabas quemados, ¿te acuerdas? ¿No? La idea de jugar quemados es que la pelota no te dé, ¿verdad? O sea, te quitas para que, haz de cuenta, es lo que está diciendo, evita esas cosas. Se refiere a alejarse de algo o alguien de forma intencional. De forma intencional. Está en ti alejarte de esas cosas. Ahora, ¿qué cosas son las que menciona aquí? 4 cosas. Número 1, las cuestiones necias. Se refiere a discusiones o debates, en especial cuestiones controversiales y problemáticas. Cosas que nada más buscan controversia y traen problemas. Cuestiones necias. El punto de Pablo es que gastar el tiempo discutiendo esas cuestiones es una necedad. Vivir así discutiendo. Ya hemos hablado acerca de eso. Esas cosas solamente, la gente que le gusta debatir por cuestiones necias es gente orgullosa y soberbia, que lo que busca es ganar un debate porque quiere sentirse más sabiondo que otro, sinceramente. Y lo triste es que son personas que usan la palabra de Dios para hacer eso. La palabra de Dios no fue hecha para eso. No fue escrita para eso. Fue escrita para transformarnos, para que nos examinemos con ella. No para tener conocimiento y ganarle a todos en debates bíblicos. Ten cuidado con eso. Esas son las cuestiones necias. Dios no nos llama a eso. Está discutiendo con la gente acerca de la palabra de Dios. ¿Sabes? O sea, Satanás sabe eso. Y mucha gente, estoy hablando de personas que no conocen a Dios, van a buscar eso. ¿No te ha pasado? Que llegan cuestionando, a ver, si tú eres cristiano, a ver, explícame esto. O sea, ten cuidado, no caigas en eso. Dice, ¿recordás este versículo ahorita? Primera de Pedro, un pasaje que he citado anteriormente, 3:15, este versículo que se conoce como el versículo de la apologética, ¿recuerdas? Que es la defensa de la fe, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo primero es eso, santifica a Dios en tu corazón, o sea, vive en santidad para Dios. Antes de empezar a discutir o debatir o presentar defensa, primeramente vive agradando a Dios en santidad. Si nos santifica a Dios el Señor en tu corazón y estad siempre preparados. Dice, sí, o sea, tenemos que estar preparados. ¿Pero qué? Para buenas obras, ¿verdad? Estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Te das cuenta de lo que dice? Presentar defensa ante todo el que quiera debatir o discutir. No, el que realmente demande razón de la esperanza que hay en ti. Es que realmente con un corazón sincero diga, a ver, explícame tu creencia. A ver, o sea, quiero saber más. Pero aquí alguien no está buscando ahí a ver en dónde fallas y quiere exponer a Dios, sentarlo en el banco así de los juicios y juzgarlo. A ver, ¿y por qué Dios hace esto? No contestes esas cosas. ¿Qué haces? Predícale el evangelio. Esa gente es necia, solo quiere debatir y quiere ganarte en algo. No caigas en esa red. Son cuestiones necias. No pierdas tu tiempo. Háblale de Cristo, predícale el evangelio. Y hazle ver eso. Tú no tienes una duda sincera en tu corazón, solo quieres debatir y yo no estoy para eso. Yo puedo decirte esto: Cristo murió por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Estás muerto en delitos y pecados delante de Dios. Pero yo no creo en Dios, muéstrame si Dios existe. Yo no puedo, ni es mi deber hacer eso. Hay un creador y con eso es suficiente para ver que Dios existe. Pues hazle ver su necedad y ya, punto. Pero no discutas, porque vas a caer en cuestiones necias. Y ten cuidado, porque eso puede mover tu corazón pecaminoso y soberbio a querer ganar un argumento, ¿verdad? Vamos a regresar, vamos a ver lo siguiente, a qué se refiere con evita. Dice, y genealogías, ¿no? Cuestiones necias, y dice ahora Tito, y genealogías. Sabemos que las genealogías son importantes en la palabra de Dios, muy importantes. Las encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay genealogías. Y tienen un propósito de darnos información para poder entender mejor el contexto y la historia humana, la historia del hombre, pero sobre todo lo que Dios ha hecho a través del tiempo, ¿verdad? O sea, claro que son valiosas y nos ayudan.
Pero la advertencia acerca de estas genealogías, la advertencia de Pablo se refiere a querer indagar más allá de lo que está escrito. Querer escarbarle, encontrar misterios, cosas que están ocultas. Vuelvo a lo mismo, o sea, es un corazón soberbio, orgulloso. He conocido personas así. Sacar interpretaciones, conclusiones que al final ni van a edificar y no pueden producir otra cosa más que confusión en la gente. Decía como si hubiera un misterio oculto ahí. O sea, como esas gentes que se ponen a buscar a ver. ¿Has escuchado eso de la numerología en la Biblia, no? Y la gente que se clava en eso y dices, o sea, la Biblia tiene un mensaje muy claro para todos. ¿No? Los que creen procuran ocuparse en buenas obras. O sea, ¿hay algo oculto ahí? Entonces, ¿por qué no obedeces simplemente eso? ¿Por qué querer buscar? ¿Sabes por qué? Porque quieres, o sea, buenamente ese es el ego, quieres verte superior a los demás. Nuevamente, Dios no dejó escrita su palabra para satisfacer tu orgullo. Todo lo contrario. Lo hizo para destruir tu orgullo, para que nos humillemos y conozcamos la salvación en Cristo. Obviamente la genealogía hablaba de esas cosas, ¿no? Que aún muchos se clavan en eso el día de hoy. Ten cuidado con eso. Lo siguiente, contenciones y contenciones, dice. La palabra contención se refiere a pleitos, peleas, rivalidades, obviamente totalmente egoístas. Por el contexto se entiende que se está refiriendo a rivalidades y pues aún discrepancias sobre temas bíblicos. Está discutiendo. Ten cuidado. Algunos piensan que eso, ¿no? Que la doctrina y la palabra, la teología es para discutir mejor. No, Dios no nos llama a estar discutiendo y peleando de esta forma. Y por último dice discusiones acerca de la ley. Cada una de estas cosas puede ser una referencia a los judaizantes, que ya vimos en el capítulo 1, ¿no? Sobre todo los de la circuncisión lo mencionó. Pero la más clara es esta: discusiones acerca de la ley. Se refiere a estar discutiendo asuntos sobre la ley y su cumplimiento. Ten cuidado. O sea, como creyentes hemos conocido la gracia de Dios, ¿no es así? Esa gracia de la cual ya hablamos, que nos enseña, ¿verdad?, a vivir correctamente. Hemos conocido la gracia de Dios en la obra de expiación de Cristo. Fuimos redimidos por su sangre y por eso sabemos que la ley ya no tiene ningún poder legal sobre nosotros. La ley fue cumplida a favor nuestro a través de la obra de Cristo en la cruz. La ley ya no tiene un poder legal sobre nosotros y mucho menos su cumplimiento tiene el poder de hacernos más aceptos delante de Dios, que es lo que muchos buscan ahora, ¿no? Ya como cristianos, no, entonces hay que cumplir la ley para agradar más a Dios. No tiene ese poder. Ante eso ya no debe haber discusiones acerca de la ley entre nosotros. Ya sabemos lo que hizo Cristo. Una persona que está discutiendo acerca de la ley y que si tenemos que cumplir esto o no hacer esto es una persona que no ha entendido el evangelio realmente, que no ha entendido la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No ha entendido el mensaje. Por eso dice, esas cosas solamente te van a pervertir más. Te viene diciendo esto porque son vanas y sin provecho, ¿se dan cuenta? Mientras que las buenas obras son buenas y útiles, ¿verdad?, delante de los hombres, estas cosas son vanas y sin provecho. No van a edificar. Al contrario, pueden destruir generando división dentro de la iglesia, que es lo que va a mencionar en el siguiente verso. Pero pregunto esto: ¿tu vida a qué se parece más? ¿Al verso 8 o al verso 9? Dices, estoy como en medio, ¿no? O sea, es un contraste, ¿se dan cuenta? Vivir de esta manera, cosas que al final son vanas, sin provecho, o viendo en cosas que son buenas y son útiles para los hombres. Hemos creído en Dios, somos llamados a eso.
Vamos a ver el verso 10, dice, al hombre que cause divisiones. Al hombre que cause divisiones. Este tipo de personas son peligrosas. Son peligrosas. Aquellos que quieren dividir. O que están dividiendo. ¿Por qué? Porque incitan a otros en ir en contra de la voluntad de Dios. Con algunos simplemente buscan respaldo. Esas personas que están viendo a ver quién la hace segunda, ¿no? Que ya están de desacuerdo con algo y entonces anda buscando a ver quién, ¿no? Y anda por aquí picando y esto, ¿ya viste que esto está mal? Y ya viste que, ya está viendo a ver quién dice, sí, cierto, vente para acá. Así empiezan las divisiones. Y sinceramente nuestro corazón es así. Siempre va a haber algo que no nos va a agradar, no nos va a gustar. Sinceramente en la iglesia, así somos. Tristemente. Pero ahí es donde la gracia de Dios puede obrar en nuestro corazón. Algo que yo entendí, gracias a Dios desde un principio, creo que aún antes de llamarme al pastorado, fue eso: yo no estoy para agradar a los hombres, yo no puedo agradar a los hombres. Un pastor comete un error si está buscando agradar a los hombres, porque nunca va a agradarles. Si la alfombra es café, uno no les va a gustar. Si es blanca, a otro no les va a gustar. Si es negra, a otro no les va a gustar. O sea, nunca vas a agradar a todos. ¿Pero a quién tenemos que agradar? A Dios. Y a Dios le gustó el techo negro. Dice que para que no estén distrayendo viendo hacia arriba. Todo es negro, pues no te distraes. ¿Sí me explico? Digo, es un ejemplo burdo. Hay tantas cosas en las que podemos estar mostrando desacuerdo, pero ahí es donde el amor reina, donde la gracia nos dirige. Pero siempre va a haber alguien que va a buscar esto, no va a estar de acuerdo, y su carne, por cierto, esa palabra divisiones, ¿no? se maneja se usa en Gálatas 5:20 como una obra de la carne. Es andar en la carne, no es una persona carnal. Pero así empiezan, viendo a ver quién la hace segunda. Con algunos son así, con otros es peor, porque con otros hasta los chantajean y los manipulan. No, o sea, ¿no estás de acuerdo conmigo? Pues vete para allá. Cuidado con esa actitud. Cuidado de que tú tengas esa actitud y aún cuidado de que veas a alguien así. Si es así, la palabra dice señálalo. ¿Pero qué dice aquí? El hombre que cause divisiones, ¿no? Y siempre va a haber esas personas, ¿no? Como te decía, me gustó mucho lo que Warren Wiersbe decía acerca de esto, ¿no? Déjenme leer una cita de él. Dice: desearíamos no tener personas problemáticas en nuestra iglesia, pero donde quiera que haya gente siempre habrá problemas. Es real, ¿no? Alguien más decía: la iglesia es algo hermoso y maravilloso. El problema son las personas. Obviamente la iglesia somos nosotros, ¿no? La gente. Pero es eso, o sea, somos pecadores rescatados por la gracia de Dios, ¿verdad? Regenerados, un poco degenerados, no es cierto. Antes degenerados, ahora somos regenerados, pero aparte Dios nos está renovando, como vimos en el Espíritu. Somos nuevos, pero nos está renovando. Y eso lleva tiempo. Y en eso suceden muchas cosas. Y nos complicamos mucho. Pero sobre todo eso está la gracia de Dios. Está el Señor y su gracia para hacer esa obra. Sin embargo, vamos a encontrar este tipo de personas. El tipo de persona que habla aquí, pues son esos que crean divisiones. Y a continuación Pablo dice cómo tratar con una persona así. Dice ahí: después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo ya había dicho lo que hay que hacer con este tipo de personas. Déjame recordarlo en el capítulo 1 de Tito, verso 10 y 11. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué cosa? Tapar la boca, ¿verdad? Dijo esto, hay que tapar la boca, pero aquí dice otra cosa. O sea, ya que se está causando divisiones, dice él: después de una y otra amonestación, deséchalo.
sea, una vez ya pudiste hablar con él, confrontarlo, hacerle ver su error, lo recibes, lo aceptas. La segunda vez, si vuelve a cometer eso, vuelves a confrontarlo, a mostrarle su error, lo recibes. Pero si una tercera vez, deséchalo, a lo que está diciendo. La palabra deséchalo literalmente significa, en griego significa pedir a un lado. Pedir a un lado. O sea, lo que está diciendo es que se le debe pedir a tal persona que se haga a un lado. Que sea parte de la iglesia. Está hablando de eso. Que sea parte de la iglesia. Ya hemos hablado de esto, ¿no? La disciplina en la iglesia. En otras cartas Pablo habla de eso. 1 Corintios habla de eso. Tesalonicenses habla de esto. Son cosas que tienen que suceder. Lo triste es que el día de hoy, digo, en ese tiempo quizás funcionaba mucho más esto. Porque si tú deschabas a una persona, pues difícilmente podía encontrar otra iglesia al cual irse, ¿verdad? O si iba a otra iglesia, seguramente ya estaba marcado, ya lo conocían y esta persona hay que desecharlo. El día de hoy lo echa una persona y se va a la iglesia que está enfrente, ¿no? Y ya. Creo que como pastores tenemos que tener cuidado de eso. Muchas veces la gente nueva que llega a la iglesia, pues tengo que cuestionarles, ¿por qué? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te saliste de allá? ¿Qué problema hubo? ¿Algún problema? ¿Hay algo en tu corazón? Porque muchas veces eso tienes que tratarlo allá. Y no es de que no vengas con tus problemas para acá, sino, o sea, Dios comenzó a hacer una obra allá, tienes que terminar allá. O sea, no dejes una iglesia por eso. Aún gente de aquí se ha ido en ese sentido. Varias personas que Dios ha examinado su corazón aquí, les ha mostrado su pecado y prefieren irse a ser transformados aquí e irse a otra iglesia. Eso no se hace, no está bien. O sea, estás huyendo de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Es un error. Y lo peor es que puedes llegar a otra iglesia y pues, perjudicar a esa iglesia. Pero sin embargo son cosas que creo que tienen que seguirse. Obviamente será una persona que ya está causando división dentro de la iglesia. Esas personas hay que desecharlas al final, como dice aquí. Algo importante, esa instrucción es para Tito. Por lo tanto, solo los pastores tienen la responsabilidad de hacer esto. Sin embargo, la iglesia en general debe de apoyar esa instrucción cuando alguien es desechado por causar divisiones. Creo que también es importante. Si alguien, digo, doy gracias a Dios que hasta el día de hoy no ha sucedido esto en nuestra iglesia. Creo que los que han tenido esa actitud, han mostrado ese tipo de actitud, gracias a Dios se han ido antes, antes de llegar a eso. Pero creo que si en un momento sucede algo así y tenemos que llegar a ese punto, echar a alguien, creo que es importante que nosotros como iglesia apoyemos esa decisión. Y sí, desechemos a esa persona. La hagamos a un lado de la comunión. De eso está hablando. Claro, ese tema lo vemos en 1 Corintios. Lo que se busca es una restauración espiritual de la persona. ¿Okay? Pero, aunque esa instrucción puede sonar un tanto fuerte, debemos reconocer que está llena de gracia y misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de ser desechado, esta persona tiene dos oportunidades, ¿verdad? Dos oportunidades de demostrar su arrepentimiento. Sin embargo, la tercera vez ya no debe de recibirlo, ya no tiene que ser recibido por lo que dice a continuación, verso 11, nos da la explicación, sabiendo que el tal se ha pervertido. O sea, después de dos advertencias, si la persona no entiende, quiere decir que se ha pervertido. En griego esta palabra pervertido significa se ha torcido. Y sabemos que no hay nada que la gracia no pueda enderezar. Pero esta persona, lo que está pasando es que ha desechado la gracia de Dios. Hasta que esa persona no se arrepienta sinceramente, no va a ser transformada. Entonces, ese es el por qué hay que hacer esto. Porque ya está pervertido, esa persona está torcida. Si no ha hecho caso a la gracia de Dios, o sea, le va a hacer más daño estar aquí. Y va a hacer más daño, obviamente, que esté aquí. Y no solo dice esto, dice el verso 11, y peca y está condenado por su propio juicio. Obviamente está pecando. Al ser necio, al no arrepentirse, sigue pecando y dice, y está condenado por su propio juicio.
Obviamente es un pecador que no está arrepentido y también está condenado, no por la iglesia, ¿verdad? Sino por su propio juicio. Y esa es la realidad de todo hombre que no creyó en Jesús. Está condenado. Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque ya están condenados. Cuando dice, yo vine a salvar, estando por hecho esto, ustedes ya están condenados. Yo no vine a condenarlos, ustedes ya están condenados, yo solo vine a salvarlos. Y esa es la condición de un hombre no arrepentido, está condenado. Dice Pablo, por su propio juicio. O sea, esa persona, al conocer la luz y pertenecer, estar dentro de una iglesia, escuchando la gracia de Dios, el mensaje de salvación, y seguir viviendo así, es una persona que ha sido condenada por su propio juicio. Delante de Dios no va a tener ningún tipo de excusa, ni siquiera en ignorancia. Es lo que está diciendo. Su propio juicio lo va a condenar. Ahora va a pasar a ver a otro tipo de personas diferentes. Personas que han dado buen testimonio. Verso 12. Empieza algunas instrucciones que Pablo va a dar. Instrucciones personales. Pero menciona a algunos hombres que están colaborando con Pablo y con Tito. Dice el verso 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Empieza hablando de esos dos hombres llamados Artemas y Tíquico. Acerca de Artemas no se sabe nada, no es lo que dice este versículo, pero está mencionado y sin duda es un hombre que Pablo consideró, un hombre que fue fiel, ¿no? Y Tíquico, de Tíquico lo que sabemos es lo que vimos en un momento en el libro de los Hechos, como compañero de Pablo, del apóstol Pablo. Al salir de Éfeso en su tercer viaje misionero se menciona ahí con varios, está Tíquico en Hechos 20, versículo 4 se menciona. Y también estuvo con él en su primer encarcelamiento en Roma, cuando escribió la carta a los Efesios y Colosenses. ¿Por qué? Porque este hombre Tíquico fue quien lleva estas dos cartas a su destino. Y probablemente también, se cree que también la de Filemón la llevó él. Entonces, es este hombre, un hombre confiable, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es esto, ¿no? Cuando vi a ti, Artemas, o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Parece que alguno de estos dos hombres, depende de quién decidiera enviar a Pablo, iba a sustituir a Tito en Creta. Porque dice eso, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. O sea, ellos se van a quedar uno de ellos se queda para que tú vengas. Dice, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, mientras que Artemas o Tíquico se quedaran en Creta, Tito debía de ver a Pablo ahí en Nicópolis, ¿no? Dice verso 13, a Zenas, intérprete de la ley, tampoco sabe nada más sobre este nombre, o este hombre más bien llamado Zenas. Es el único versículo que aparece, se menciona en la Biblia, pero lo que dice es que es intérprete de la ley. No se sabe exactamente a qué se refiere. Puede ser un judío, al referirse a intérprete de la ley, obviamente creyente, ya se hizo cristiano y conoce la ley, pero también dicen que no es que fuera judío intérprete de la ley, sino que era un abogado que conocía las leyes romanas. No se sabe más acerca de él, pero nuevamente es un hombre confiable, un hombre fiel que Pablo considera. Y de Apolos sí hemos conocido, sí hemos escuchado acerca de él en las cartas, precisamente también del apóstol Pablo. Apolos era un colaborador conocido y muy apreciado por la iglesia y por el apóstol Pablo, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 18, 19 se menciona, ¿no? Como era un hombre poderoso en las escrituras, ¿recuerdas? Elocuente, ¿no? Instruido, pues también en la escritura, conocía la ley, ¿verdad? Y después conoció la gracia de Dios en Cristo Jesús y aún la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue corregido por este matrimonio, Aquila y Priscila. Entonces menciona estos dos y Apolos, pero lo que dice es esto: encamínales con solicitud de modo que nada les falte. En esta época esto era común, era parte de la hospitalidad. Era común y casi un deber encaminar a un visitante. ¿A qué se refiere con eso de encaminar?
que es ir a hacerse cargo de sus necesidades, proveyéndoles lo necesario para que pudieran continuar su viaje al partir, al irse, ¿no? Proveerles y darles, es lo que se refiere. Ellos tienen que hacer esto. Bueno, en este caso Tito tenía que encaminarle, pero no solo Tito, ¿no? O sea, la iglesia también tiene que hacerlo, ahorita lo vemos en el siguiente versículo, pero es interesante que mencione esto porque creo que esto era algo que seguramente los cretenses no estaban acostumbrados a hacer, ni por cortesía lo hacían, porque tú recuerdas eran malas bestias, ¿recuerdas? Pero ahora como personas nuevas y renovadas por el Espíritu Santo, se esperaba ese tipo de actitudes en ellos. Se esperaba esto, buenas obras, ¿lo ven? Pensaba en esto, cuántas cosas hemos dejado de hacer por el simple hecho de seguir la corriente de este mundo. Nosotros hemos dejado de ser atentos, de ser respetuosos, de ser empáticos, de ser amables, porque este mundo es así ya. Pero la gracia de Dios nos enseña otra cosa, ¿no? La gracia de Dios puede hacer que seamos todo esto nuevamente. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Pablo le dice esto en el verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras, dice, y dale con las buenas obras. O sea, es Dios mostrándonos esto. Aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. La insistencia de Pablo es esta, que los cristianos nos mantengamos ocupados en buenas obras, ¿verdad? Buenas obras. Déjame leerte las veces que aparece esta palabra en Tito. Capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, ¿recuerdas? Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No seamos así. O sea, un día puedes llegar ante Dios y reprobado. A ver cómo te fue con las buenas obras. Reprobado. Ahí ni de panzazo. Reprobado. Versículo 7 del capítulo 2. Es cuando le pide a Tito que sea un ejemplo de buenas obras, ¿no? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Digamos eso, o sea, nuestros pastores tienen que ser un ejemplo de eso, pero también nosotros tenemos que ser un ejemplo de buenas obras. Después ahí en el capítulo 2 también verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, propósito, celoso ¿de qué? De buenas obras. Tiene que haber un celo en nosotros de buenas obras. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuerda la palabra dispuesto, preparado, listo para toda buena obra. Lo vimos en el verso 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y ahora aquí en el verso 14. Y aprendan también los nuestros, hablando de creyentes, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Déjame explicar algo aquí. Esta palabra ocuparse es la misma que se usa en el verso 8. Literalmente significa en griego estar delante o ir delante. Ir delante significa esa palabra. En la Biblia, aquí es la única vez que se traduce como ocuparse. Pero las demás veces se traduce como gobernar o presidir o dirigir. Creo que gobernar le da un mejor sentido para nosotros. La otra versión de la Reina Valera, pero 1909, ¿has leído esa versión? Qué bueno, porque no la van a entender. Vienen palabras bien raras, empero y cosas así bien raras. Pero lo traduce así. Quiero leerles ese versículo en esa versión, 1909, Reina Valera, dice, y aprendan a sí mismos los nuestros a gobernarse en buenas obras, para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Y creo que es el mejor sentido, aprendan a gobernarse en buenas obras. Y creo que eso necesitamos. O sea, que las buenas obras vayan delante de nosotros. Que nos dirijan las buenas obras. Que seas gobernado no por las obras de este mundo, no por tus concupiscencias,
no por tus malas obras, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano. Tenemos que tenerlas por delante, eso, como una prioridad para nosotros. Se traduce ocúpate, pero significa eso, que vayan delante de nosotros, ser dirigidos por estas buenas obras, ¿se dan cuenta? Pero algo dice al principio del versículo, que es algo que necesitamos, dice, y aprendan también. Esto es algo que tenemos que aprender. O sea, no es algo natural en nosotros. Pero ahora, como personas nuevas y que están siendo renovados en el Espíritu, podemos aprender a gobernarnos en buenas obras. Es algo que necesitamos aprender. Y quizás el día de hoy simplemente estamos recibiendo la instrucción. Aprende a gobernarte en buenas obras. Lo que sigue es empezar a hacerlo. Ya tenemos la teoría, ¿no? El conocimiento. Necesitamos empezar a obedecer, a aprender a hacerlo, ponerlo en práctica, ¿se dan cuenta? O es lo mismo, no es algo natural. Todo lo contrario, nuestra naturaleza es contraria. Es pecar. Aquí dice, aprende a esto. A ser gobernado por buenas obras. Dice, para los casos de necesidad. O sea, ayudar a otros en casos de necesidad es una manera muy clara y sencilla de hacer esto, ocuparse en buenas obras. Ayudar en la necesidad de otros. Sé que a veces quisiéramos, no tenemos los recursos, pero podemos ayudar a otras personas. Claro, el contexto está hablando de un recurso porque dice que sean encaminados con solicitud para que aprendan esas cosas. Los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos, ¿verdad? Pero Dios quiere que aprendamos. Y algunas veces no podemos hacerlo con recursos, pero hay otras formas de poder ayudar a la gente necesitada. Son buenas obras que Dios puso delante de nosotros. Y creo que todos conocemos a gente con necesidad en este mundo. Tenemos que buscar eso. ¿De qué forma yo puedo ayudarle? Aún podemos ver esto. Trabajar no solamente es para lo nuestro, sino también para poder ayudar a otros en necesidad. Es parte de las buenas obras que Dios preparó delante de nosotros. Y dice aparte al final, para que no sean sin fruto. La salvación produce buenas obras, las cuales producen fruto. ¿Se dan cuenta? Es un fruto para Dios. La vida del creyente debe ser una vida fructífera, es lo que Dios espera de nosotros. Me recuerda mucho Juan 15, ¿recuerdas? Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, es lo que Dios espera, más fruto en tu vida, en mi vida. Dios no quiere que pasemos esta vida así, sin fruto. Dice ahí también en Juan 15, el verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto. O sea, Dios quiere que tú y yo le glorifiquemos, y es a través de esto, a través del fruto. Las buenas obras van a producir ese fruto en tu vida. Vamos a ver la parte final, verso 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Todos los que están conmigo te saludan, dice Pablo. No menciona, comúnmente mencionaba a los que estaban con él. Aquí no lo menciona, solo menciona el saludo. No sabe quiénes son los que estaban con Pablo en ese momento. Pero lo que vemos es que Pablo no estaba solo, ¿no? Siempre un hombre que tenía compañeros, ¿no? Aunque al final, lo vimos en 2 Timoteo, pues se encontraba solo estaba con él, si no mal recuerdo, Lucas, ¿no? Marcos, creo que estaban con él. Y dice luego, saluda a los que nos aman en la fe. El énfasis, los que nos aman en la fe, seguramente excluye a los falsos maestros que se oponían al apóstol Pablo. Por eso dice a los que nos aman en la fe, porque seguramente hay unos que no nos aman, ¿no? Y por último dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿No? El saludo, ¿no?, de Pablo. Pero es interesante que al referirse a todos vosotros, vemos que Pablo consideraba que esta carta escrita a una persona, en particular Tito, sería leída en las iglesias. A todos vosotros. Y por eso lo estamos estudiando nosotros también, ¿verdad? Y es el saludo común de Pablo, su despedida común,
La gracia sea con todos vosotros, sabiendo lo que hemos estudiado también en esta carta. El poder que tiene la gracia de Dios sobre los hombres, para enseñarnos, para que podamos vivir vidas piadosas. Es un saludo, pero no es un saludo sin sentido, tiene todo el sentido. La gracia de Dios sea con todos nosotros, el regalo inmerecido de Dios. Y claro que está con nosotros, pero necesitamos dejar que obre en nosotros. ¿Okay? Vamos a terminar orando, ¿te parece? Dándole gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites terminar de estudiar esta carta hoy y poder ver esto, Señor. Nuevamente nos recuerdas esa gracia que tiene el poder, Señor, de transformarnos, de enseñarnos a vivir en este siglo sobre ajuste piadosamente, Señor. En esto es lo que debemos de insistir con firmeza, Señor. Como creyentes es nuestro deber. Los que hemos creído en ti, es nuestro deber ocuparnos en buenas obras, Señor. Viviendo vidas piadosas que te glorifiquen, que den fruto. Dejando a un lado el mal ejemplo de muchos hombres, Señor, aún hombres, mujeres, Señor, que han dividido iglesias. Y tomando el ejemplo de otros hombres como los que acompañaban a Pablo siempre, Señor. Hombres fieles, que trabajaban, que servían, Señor. Ayúdanos a considerar el ejemplo que tenemos en tu palabra, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres, Señor, dispuestos, preparados, ocupados en esas buenas obras, Señor, que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra y sobre todo gracias por eso, por lo que hiciste en la cruz, por la gracia que tú nos has mostrado, esa gracia, Señor, que como hemos estudiado en esta carta tiene el poder, Señor. Influye en nuestro corazón y nos lleva a vivir vidas piadosas para ti, Señor. Haz esa obra en tu iglesia, Señor. Haz esa obra en nosotros. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.